Dios es un Dios que hace, recuerda y guarda pactos. Una frase sencilla pero cargada de profundidad. Dios es un Dios que hace, que recuerda y que guarda pactos. La palabra pacto, a pesar de que ha sido una de las palabras más distorsionadas en muchas iglesias a día de hoy, es una palabra fundamental en la Biblia. No solo por la cantidad de veces que se repite, no solo por el significado que tiene el pacto ante Dios y con Dios, sino incluso que cuando miramos la Biblia la dividimos en dos: antiguo pacto y nuevo pacto. La palabra pacto es sumamente importante para los creyentes y entenderla es crucial. Sí que es cierto que muchas iglesias han tomado esa expresión, Dios es un Dios de pactos, incluso para animar a los hombres a que llenen sobres de dinero y puedan hacer tratos con Dios como si fuera mercancía, un trato comercial o incluso una casa de apuestas. Darle dinero a Dios, hacer un pacto con Dios y a cambio, quién sabe, recibir un milagro, una sanidad, un trabajo, una bendición. Bajo la idea de un Dios de pactos se han hecho cosas muy retorcidas en las iglesias. Han llevado a los hombres a creer que pueden hacer acuerdos comerciales con Dios a cambio de favores. Pero no es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, Dios es un Dios que hace, que recuerda y que guarda pactos. Lo que estamos viendo en nuestro pasaje de hoy hacia Abraham, de Dios con Abraham, tiene que ver con una promesa, tiene que ver con unas condiciones, tiene que ver con algo que el Señor estableció. Y a lo largo del relato, Pablo está recordando condiciones de ese pacto de Dios con Abraham para saber cómo nos afectan a nosotros. A lo largo del capítulo 3 debemos recordar una cosa. Pablo está hablando a unos hermanos en Cristo que están siendo seducidos por personas judaizantes, que les están diciendo que Cristo está bien, pero que Moisés también es necesario, que Cristo está bien, pero que la ley también es necesaria, que Cristo está bien, pero que guardar la Torá también es indispensable para estar bien con Dios. Entonces Cristo ya no es suficiente, Cristo es solo algo más dentro de las cosas necesarias para agradar a Dios. Y lo que Pablo les está enseñando en todo momento es que Cristo no es una parte de lo que nos hace justos delante de Dios. Sino que nuestra justicia depende únicamente de Jesús y no de nuestros méritos. La ley aparece en este capítulo porque para el entorno y el contexto judío, la ley es sumamente importante. Entiendan que para los judíos su justicia depende de la ley. Para ellos, la manera como el Señor los aceptaría depende de cómo ellos se comportan delante de Dios. Y la justicia de ellos depende de su plena obediencia a la ley. Y por eso Pablo pone a la ley en juego para que ellos entiendan el papel de la ley en nuestras vidas. Lo que vamos a ver en el próximo mensaje de Gálatas es para qué fue dada la ley. Porque Pablo no la va a querer anular. Pablo no va a querer decir que no sirve. Pablo no está diciendo como Cristo ha venido, la ley ya no importa. Lo que Pablo pretende es que nosotros entendamos el papel que juega la ley en la vida del cristiano.
Y ahora, Pablo va a empezar a dar una introducción al papel de la ley en la vida del cristiano, partiendo primero nuevamente desde Abraham. Y lo primero que Pablo nos dice es que un pacto no es cambiable. Que un pacto no es cambiable. En Gálatas 3:15, Pablo escribe: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade condiciones. Me gusta esa expresión con la que empieza Pablo. Hablo en términos humanos. No es la primera vez que lo dice. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos 3:5, leemos esto: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira y vuelve a resaltar? Hablo en términos humanos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice hablo en términos humanos? Hay una traducción que me gusta, a pesar de que para mí es una mala traducción, pero en este caso lo expresa de una manera muy peculiar. Dice: hablo con ejemplos de la vida cotidiana. Cuando Pablo dice hablo en términos humanos, Pablo está diciendo: para enseñaros una verdad espiritual, para enseñaros un fundamento doctrinal, para enseñaros algo que teológicamente es sumamente importante, lo voy a hacer usando un ejemplo del día a día. Eso Pablo lo hace en varias ocasiones. Enseñar verdades espirituales con ejemplos de la vida. Eso mostraba de manera muy eficaz la capacidad de enseñar de Pablo. Porque muchas veces queremos exponer verdades teológicas, sentimos que la gente nueva en la fe, especialmente los nuevos, nos miran como a cuadros, como: oye, está bien esto de la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, pero no entiendo nada. Me estoy perdiendo entre tecnicismos, me estoy perdiendo entre palabras. ¿Y qué hacía muchas veces Pablo? Para enseñar las cosas de una manera más sencilla, incluso práctica, y llevar aplicaciones a la vida, daba ejemplos de la vida. Pablo hablaba de la vida cristiana como una carrera, como una batalla. Pablo daba ejemplos del trabajar y el esforzarse del cristiano como de un agricultor que tiene que sembrar y ser paciente. Pablo hablaba de todo lo que tiene que ver nuestra condición ante Dios con términos de jueces, de abogados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hacía que la gente pensara en un juicio, algo práctico para entender. Un juez, un abogado defensor, un condenado, el juicio. Entonces todo era más fácil de comprender. Ahora Pablo está hablando de que la ley, las promesas, un pacto, y dice: bueno, puede ser que a lo mejor la gente se me pierda por el camino. ¿Sabes qué voy a hacer? Les voy a hablar en términos humanos para que me entiendan. Voy a enseñarles esto con un ejemplo práctico de la vida para que me comprendan. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y por eso dice, un pacto, esta es la parte humana, el término humano, la enseñanza práctica para que comprendan. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Cuando nosotros pensamos en la palabra pacto, en este concreto caso, yo creo que la palabra que más se le asemejaría no es tan solo la palabra pacto, sino la palabra testamento. Seguro que si digo testamento ya le está pidiendo cosas a la gente. La última voluntad de una persona. En nuestro contexto y también en el contexto romano de la época, un testamento sí se podía cambiar. Ustedes saben que yo puedo hacer ya mi testamento. Soy libre de hacer mi testamento, ponerlo todo a nombre de mi esposa, a nombre de quien. Y luego pueden pasar muchas horas en la vida y así vivo, malo, ahora no quiero dejarle nada, se lo dejo a la iglesia, se lo dejo a mi primo, se lo dejo. Pero en el contexto griego, había un tiempo en el que los testamentos, una vez firmados y ratificados, ya no se podían cambiar. Si tú habías hecho un testamento, las condiciones establecidas son las que eran y se tenían que quedar de esa manera. Por otro lado,
Hágale, mijo.